otra cosa más, porque claro, se explican estas cosas y a la gente se le abre la mente, ¿no? Y entonces tengo más preguntas ahora, si esto es así, entonces ¿cómo es lo otro? Vale, bueno, sí. Bueno, en Jesucristo, que reitero esto, no hay dos personas que tengan que tomar decisiones que se contrapongan, ¿no? Una naturaleza pide una cosa, como vimos ya, la otra sabe lo otro, pero es la persona la que decide y toma decisiones. No hay un conflicto ahí como quieren hacer creer desde el siglo II, los herejes, los arrianos. Y ciertos matices que habían allí, no había un arrianismo puro, ¿no? Habían diferentes teorías que no estamos viendo aquí. Así que, bueno, sí. Bueno, es que, bueno, lo dijimos en otro vídeo, ¿no? Yo creo que está puesto en el blog, me parece, lo escribí. Si no, si hace falta lo escribo. Pero, ¿cómo hace la persona de Jesús en esa situación? Porque ambas naturalezas en Dios, Dios no actúa solo nunca, es una trinidad, en la unidad, no tres dioses no. Es la misma deidad y tres personas. Y decimos personas porque no tenemos otro vocablo, hasta por lo menos yo que no tengo otro vocablo mejor que persona. No lo tenían en la antigüedad tampoco. Si alguien descubre algo que pueda describir, no solo definir, describir la realidad divina, que todo el mundo quiere saber cómo es Dios, y eso nadie va a saberlo nunca. Nadie va a meter a Dios en una probeta de laboratorio y decir este es Dios. No, eso nada. Entonces, podemos leer por aquí. Las naturalezas, las dos naturalezas de Cristo no trabajan independientemente en su persona, sino conjuntamente. Como las mismas tres personas en la deidad trabajan interpenetradas. ¿Cómo resucitó? ¿Quién resucitó al Señor? Jesús mismo. Tiene poder para resucitar. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Sí, pero el Padre también lo resucitó. Sí, pero resucitó por el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, ¿quién? Porque no les han explicado que las tres personas de la deidad trabajan interpenetradas completamente. Bueno, está dicho así, pero hay que entenderlo, ¿no? Dice, el que cree en mí, el que guarda mi palabra, el que me obedece, vendremos a él y haremos morada en él. Está hablando, lo dijo Jesús, ¿no? El que crea en mí, el que sea fiel, el que guarde mi palabra y todo eso, el que permanece. Dice, yo y el Padre vendremos a él y haremos morada en él, pero quien hace morada en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Pero cuál de los tres? Los tres. Pero Jesús definió eso. Dijo, los tres estamos juntos, pero el Espíritu Santo se encargará de esta obra. Lo que sabe el Espíritu Santo, lo sabe este y el otro. Y los tres siempre actúan conjuntamente. Eso ocurre a nivel humano. Bueno, y nosotros somos cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. También nuestras tres partes trabajan coordinadamente. No puede el cuerpo ir por una parte y mi voluntad por otra. Eso solo sucede en casos excepcionales como los endemoniados. Pero en condiciones normales, no es todo. Así que ellos tres en la deidad trabajan interpenetrados, por eso vemos a los tres, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, actuando en un determinado hecho en el Nuevo Testamento. Y después vemos también en la persona de Jesús las dos naturalezas actuando en forma interpenetrada, las dos, claro. No en conflicto, Que es como el agua y el aceite. Usted pone agua y pone aceite en un solo recipiente. Un solo recipiente contiene los dos elementos, pero los dos elementos están perfectamente separados. O vinagre y aceite están separados, no se unen, pero están en un mismo recipiente. Y son útiles así para muchas cosas. Bueno, es que en la misma naturaleza tenemos algunas analogías que, aunque pobres, aunque limitadas, nos hacen ver la realidad de estas cosas. Porque a nivel espiritual eso es mucho más grande y más complejo, no difícil, pero complejo de lo que podemos verlo desde nuestra naturaleza humana limitada. Bueno, y es por eso que dice la Biblia que por la justicia de un hombre, somos salvos los que creamos en él. Por el pecado de uno, ese pecado pasó a todos, de un hombre. Pero por la justicia de uno,
Porque lo que hizo Jesús en el Calvario y en la cruz fue un acto de justicia, justicia vindicativa. Claro, por eso se llama justicia. Si no, se le daría otro nombre. Se llama la justicia de uno. ¿Justicia frente a quién? Frente a Dios. Frente a Dios. Ahora hablamos un poquito más de eso también, porque eso deben saberlo. Por la justicia de un hombre del cielo, entonces no podemos hablar de justicia. No, la justicia de un humano. Un humano cayó y pecó, y por él entró el pecado. Pues por otro humano que sea justo y haga justicia, y lo que haga él, en él, todos podemos ser salvos. Se refiere a eso, Romanos. Sí, por la justicia de un hombre. ¿Quién? Jesús, el nuevo hombre. No el viejo Adán, sino el nuevo Adán. Claro, se le dice Adán porque es de la raza adámica. Es que si no pertenece a la raza adámica, no puede decir que es del linaje de David. Y no puede decirse que es del óvulo de María. Y no puede decirse que es justicia nuestra. Es un hombre humano que está intercediendo como mediador entre el cielo y la tierra. Es un humano perfecto. Señores, no dejen a estos profesores de griego y todas estas discusiones. Lamento mucho la ofensa que se les hace al mundo católico. Porque francamente esto no tiene nombre. Esto que está haciendo esta gente. Y no deberían hacerle caso ni entrar en contiendas con estas personas. Claro que no. Porque no se trata de estar cayendo en situaciones como esta. Denigrando a María, porque eso es denigrar al Señor y a la Madre del Señor. Bueno, surge la pregunta, ¿y por qué justicia nuestra? ¿Qué tiene que ver eso? Porque justicia nuestra frente a quién? Por la justicia de uno somos salvos. ¿Cómo es esto? Bueno, en una frase muy simple, justicia frente a Dios, porque Dios es el ofendido. En el Edén se quebrantó de una desobediencia, desobedecimos en el Edén. Adán desobedeció y quebrantó su ley eterna, porque eso fue lo que ocurrió. Y si no me sigo por tus leyes. Adán lo hizo a plena conciencia, Eva no. Eva fue seducida. Pero Adán se dio cuenta de la situación y sin embargo dijo, bueno, yo me quedo con mi mujer. Sí. Entonces, pero claro, se vio en esa situación difícil, ¿no? Para Adán. Y entonces se le dio una bofetada a Dios. Y el mundo cayó en una debacle. El mundo, bueno, más tarde habrá un diluvio que lo va a destruir todo. Y estamos viendo cómo mueren los niños y los bebés. Es muy seria la cosa. El pecado, la transgresión del hombre que sigue e insiste. Y la está aumentando. Y dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Todos estos que van ahí por YouTube, pues son soberbios todos. Mal hablados, con mal lenguaje. Es igual, pueden ser universitarios. Amigo, hay ciertas condiciones de ciertas cosas que no cambian, aunque tengas un título. Unos sí cambian, unos sí, otros no. Entonces justicia. ¿Por qué? Porque había un problema en Dios. Dios se enojó por el pecado, por la rebelión del hombre. El problema no está en el hombre, el problema está en Dios. Que Dios le dijo al hombre, apártate de mí. Apártate. Eso está por todas partes en la Biblia. Hace falta citar un versículo. Trapos de inmundicia, dice Romanos, que tenemos frente a Dios. Las mejores obras que el hombre puede tener, ya sean de monasterios y de monjes, son trapos de inmundicia para reparar ese daño. El daño hecho en el Edén. No que no debemos hacer obras de piedad ahora, que la piedad también la están negando, porque al decir obras, ley no, la ley moral, cuando dice nada de ley moral no, nada. Somos salvos predestinados. Estás negando la piedad, la vida de piedad, que en la Biblia se basa en eso. Y todo lo que dieron los padres de los 4 primeros siglos también, como Basilio el Grande, que él lo dice de manera clara. No te puedes acercar, él era un cristiano ejemplar. Habló de la Trinidad como nadie. Y puso a la Trinidad muy bien puesta donde tiene que estar. Y él lo decía, Basilio el Grande lo decía, no te puedes acercar a Dios sin la ley moral. Vive una vida piadosa. Esto lo han negado. No quieren que diga nada de los calvinistas. No, les estoy advirtiendo, señores, a ver, ¿dónde está este tema? Señores, se los advierto. Los están engañando. Vivan vidas de piedad, según la ley moral. No le hagan caso a estos encopetados de Estados Unidos y en Dominica y México, porque se van a condenar con ellos.
Ni los padres de la iglesia hicieron eso. Al contrario, afirmaron lo que decían los apóstoles, la iglesia apostólica, que muchos de ellos eran incluso judíos. Sépase, porque dicen, no, es que eso eran paganos, que se habían convertido. No todos. Muchos padres de la iglesia eran judíos. La iglesia primitiva era judía, hebrea. Anden, que les gusta creer lo que quieren creer. Y nadie es convencido de lo que no quiere ser convencido. Por eso hay unos poquititos que son los que aman la verdad. Y son los estudiantes, ¿no? Los que estudian la Biblia. Entonces, el problema estaba en Dios. El problema estaba en Dios. Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque el hombre le dijo, quítate. Entonces Dios le dijo también, quítate tú. Y ahora, pero quien tiene la sartén agarrada por el mango es Dios. Aquí nosotros no mandamos nada. Aquí nos morimos y nos vamos para abajo. Ya está. Eso está decretado, eso está hecho, es una realidad y punto. Eso no lo cambia nadie. Y la muerte no la quita nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó así. Y lo dijo antes de que el hombre cayera. Al que pecare, el día que peques, Adán, ese día mueres. Que lo sepas. Y entonces, sí, el problema estaba en Dios. Y había que lograr la reconciliación. Esa es la palabra usada en el Nuevo Testamento, reconciliar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Reconcilió el cielo con la tierra. ¿Cómo? Viviendo la vida de justicia que Adán no quiso vivir. Y vindicando la justicia de Dios, diciendo, la ley es buena. ¿Qué es lo que está en juego? Todavía sigue estando en juego. Bueno, de hecho, estos señores, lo vengo diciendo durante todo este tiempo, dicen que la ley no. Bueno, ahí está el ejemplo. Pero Jesús dijo, la ley es buena, yo la cumplo. Le dijo al bautista, tranquilo, bautízame, es necesario que cumplamos con toda, ¿qué? Justicia. Toda justicia. Sí, lo calificó de justicia, no me cambien la palabra, señores. Es eso, porque tiene que ver con eso, lo que Jesús estaba haciendo una referencia a eso. Por eso le dijo también un poquito más tarde, si vuestra justicia no fuere mayor que la de quienes, de aquellos a quienes vino a predicarles el evangelio, no entran en el reino. No, eso es, bueno, los calvinistas son los que dicen que eso es para los judíos, es una teoría, y la otra es que eso fue dicho antes de la cruz. Siempre tienen una excusa para escurrir la ley moral y la vida de piedad. Van apartando, troceando versículos, quitando todo lo demás. Van quitando, sí señor. Entonces, el problema estaba en Dios y había que vindicar la ley de Dios. Pero ¿quién lo hacía? Si los hombres somos todos imperfectos, pecadores, pues un hombre perfecto. ¿Y dónde está ese hombre perfecto? Él va a bajar del cielo, de su reino, del seno del Padre bajará al Hijo, y va a tomar nuestra naturaleza y como hombre perfecto va a obedecer perfectamente, va a restituir la ley quebrantada de Dios y él mismo va a ofrecerse. Dice, bueno, aquí estoy yo, por ellos. Por ellos. Todo el que cree en mí, comprenda, acepte y obedezca y viva una vida de piedad, ese es salvo. Y el Padre dijo, muy bien, los veré a ese que tú me dices que va a vivir una vida de piedad, que va a vivir una vida de santidad, que va a respetar mi ley, que cree en ti, que conoce y sabe lo que tú hiciste y quién eres. A ese lo voy a ver yo a través de ti, de tu sangre. Como si aparte, no entra. Sí. Trabajad y ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Señor. Esos versículos también los tuercen. O no quieren leer los otros, ¿no? Los tergiversan, aquel de segunda de Pedro, ¿no? Procurar hacer firme el llamado. Vocación allí es llamado. Vuestro llamado y elección, pues haciendo esto, no caeréis jamás. Lo que dice allí es, haz firme el llamado y la elección. Hazlo firme. ¿Para qué? Pues si tú lo haces firme, haciendo lo que dice Pedro, lo que yo he dicho, no caeréis. Pero si tú te descuidas en eso, vas a caer. De la salvación. No, la salvación no. Está diciendo la elección y el llamado. No me lo cambies, que es lo que ustedes hacen. Van cortando. No respetan la semántica ni la inspiración plenaria. Entonces el problema estaba en Dios. ¿Quién lo resolvió? Lo resolvió Jesús. Del que menos hablan. Hablan de la grandeza.